Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total convicción y seguridad, tengo el gusto que esté un argentino de gran relieve, de gran dignidad, honestidad y transparencia, además de conocimiento, que es el licenciado Jorge Sarguini. Ha ocupado diversas funciones públicas, ministro en la provincia de Buenos Aires, secretario de Hacienda de la Nación, presidente del VAPRO, diputado, y tengo un alto concepto del querido amigo Jorge Sarguini. Hoy vamos a analizar el tema que nos preocupa a todos, la situación económica, financiera, de nuestro país en este momento, con espíritu constructivo como lo hacemos siempre, porque creo que esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. Querido Jorge, te agradezco enormemente tu presencia en este programa, ya estuviste otras veces, Corrientes de Pensamiento. Bueno, gracias por tu invitación y por tu presentación. Para mí no, lo digo con total convicción, porque sé los valores que calzan, sobre todo en este momento en que algunos aspectos preocupan enormemente, como la corrupción, por ejemplo, que ha llegado prácticamente a preocupar a la gente en un 40%. Yo sé de tus principios, de lo que has hecho. Y si te parece, comenzamos, te dejo que vos te explayes con el tema de la situación económica nacional, el tema de las provincias, el tema del gasto público, inflación, etc. Lo vamos viendo, pero... El tema económico es complejo, toda vez que estamos en un cóctel que no es el mejor. Hoy hay estancamiento de la economía y hay una elevada inflación. Estas dos cosas juntas son recesión con inflación, diremos. Recesión con inflación. Después podemos estimar si el año 2013 terminará con algún crecimiento del 3, del 2,5, pero la verdad, cuando la economía está así no genera empleo, más bien destruye empleo, y cuando la inflación está así es muy difícil mantener un crecimiento del salario real. En general, los salarios y las jubilaciones y todos los ingresos fijos con esta inflación tienden a perder. Entonces, si se destruyen puestos de trabajo, si se debilita el poder de compra del salario, estamos en una combinación compleja. Esto hay que sumarle que la inversión no llega, y si no hay inversión no hay crecimiento. Nada, no. Creo que estamos séptimo en Latinoamérica. Ha caído mucho. Se va lo que podría invertirse adentro y no viene lo que podría venir de afuera. Y esto tiene consecuencias que se pagan. El motor del crecimiento en el mediano y largo plazo es la inflación. Esa es la inversión. Y si no hay inversión, estamos en problema. Y hoy tenemos que resolver estas cosas, que ninguna de ellas son consecuencias de cuestiones dramáticas, pero sí son consecuencias de una acumulación de inconsistencias por mala política económica que en algún momento pasan la factura. No hay un plan económico serio, ¿no? No hay rumbo económico vos tenés claro. gran experiencia. No hay rumbo económico claro. Es muy evidente que se corre detrás de los acontecimientos tratando de emparchar con cepo cambiario las dificultades que puede generar la causa de dólares, con controles de precio, la dificultad que puede causar la inflación, cuando en realidad hay que resolver y volver a los equilibrios macroeconómicos. Si se vuelve a tener superávit fiscal, si se vuelve a tener superávit en la balanza, no en la balanza comercial, sino en la cuenta corriente del balance de pagos, si se vuelve a tener estabilidad de precios, si se vuelve a tener una emisión monetaria que no dispare hacia los precios porque la gente no quiere tener un solo peso en la mano. Bueno, si se acomodan los equilibrios macroeconómicos, todo tiene solución, pero bueno, cuanto más se persisten las inconsistencias y cuando se buscan soluciones a los problemas, que en algunos casos los agudizan, bueno, la mejora se demora y la salida se vuelve cada vez más compleja y más costosa. Querido Jorge, vos hablabas bien, en lugar de ponernos adelante los acontecimientos, nos vamos a la saga. Y sí, está el hecho claro consumado, diremos. Y lo otro, regla de juego clara. Y creo que estamos en el 7º lugar. Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, dice que avanzó enormemente. Claro. El otro día estuvo el doctor Jorge Castro acá, hablaba que Perú es impresionante. Y sí, porque cuando hay reglas de juego claras... Creo que ha habido continuidad en Perú, ¿no, Jorge? Hoy en el mundo hay dos cosas que no se discuten.
funcionamiento robusto, sólido de las instituciones y macroeconomía sana. Esas dos cosas son condiciones para construir el país que uno quiere. Y le agregamos la libertad, ¿no? Bueno, lo pondría en un funcionamiento de instituciones adecuados, tiene como consecuencia las libertades naturales a la que obviamente quienes creemos que el objetivo último es construir una sociedad más justa, bueno, estas son las condiciones necesarias para avanzar en una mayor justicia social, achicamiento de la pobreza, achicamiento de la brecha entre ricos y pobres, poner el eje en las cosas Jorge, de mediano y largo plazo. La de ricos y pobres se ha ensanchado, ¿no? Y se ha ensanchado, ha sufrido mucho la clase media. Y además se la engaña desde el oficialismo al engañar las cifras de la canasta básica, porque se engaña con la inflación. ¿Quién puede creer que se puede alimentar a alguien con algo más de 7 pesos por día? Es imposible, pero bueno, si uno mira las estadísticas oficiales, dicen que se puede. Se habló de que el mes pasado, desde ese cálculo se calcula, ¿no?, la pobreza. Claro, entonces, habló del 1,1, ve que la real inflación es casi el 3. Pero ahí aparece una contradicción central en el gobierno. Según el INDEC, la inflación en un bimestre, en 60 días, es de 1,5, 1,6. Claro. Bueno, si así fuera, ¿qué razón tiene hacer un control de precios o esta Ahora, presión por 60 días? Con una inflación del 1,5 no hay necesidad. Es porque el gobierno en alguna medida está admitiendo, sin decirlo, que la inflación que anuncia no es la real. Que es obvio que no es la real. Admisión implícita, diremos. Claro, porque si no, no habría razón. Los hechos dicen otra cosa y generalmente nunca funcionaron este tipo de medidas, ¿no? Funcionan. Un acuerdo social, acuerdo social de precios y salarios en el marco de una política macroeconómica sana, que no sea proinflacionaria, que respete los equilibrios esenciales, por supuesto que vale. Ahora, aislado, pueden servir para ganar algo de tiempo, y esto lo sabemos, ganar tiempo vale cuando el tiempo ganado se hace lo que hay que hacer. Además, este año electoral, Jorge, ¿no? Si no, uno congela por 60 días y viene el día 61. Bueno, ya están diciendo que va a haber que seguir prorrogando porque el día 61 no se sabe qué pasa. 45% del gasto público, pero yo creo que esto no es imputable solamente al gobierno nacional, también las provincias han incurrido muchas de ellas en esto, y también los municipios en muchos casos. Lo que pasa es que el modelo, el llamado modelo ha ido induciendo a esto. Que no existe. Claro, porque se habla de una mayor industrialización. Cuando mire la participación de la industria en el PBI no creció. Cuando mire la participación de las exportaciones industriales en el total de las exportaciones no creció. Cuando se mide la participación del empleo industrial en el total del empleo no creció. Bueno, y si hablamos de necesidades de inversión, que son las que generan puestos de trabajo, los 80.000 millones de pesos que se fueron básicamente desde la segunda mitad de los 2000 hasta ahora, son 1 millón de puestos de trabajo que no se crearon. ¿Dónde se crearon? Buena parte de ese millón de puestos de trabajo en el Estado. ¿En el Estado? Bueno, entonces yo tengo un ejemplo, hay hospitales donde hay una cantidad enorme de empleados del Estado que están en administración, que no tienen enfermeros, no tienen médicos. Si uno no observa un crecimiento de los servicios asociado a ese crecimiento de empleo, bueno, empiezan los problemas. Hoy tenemos la más alta presión tributaria y tenemos que financiar aparte del Estado, el Estado Nacional básicamente, aún con esa alta presión tributaria, con emisión monetaria. Ahí hay algo que no funciona, hay algo que hay que corregir, pero claro, algunos veníamos diciendo desde hace un tiempo, miren que si el gasto crece a un ritmo mayor que los ingresos, en algún momento habrá problemas. Si las importaciones crecen a una velocidad mayor que las exportaciones, en algún momento habrá problemas. Si los precios internos crecen más que lo que crece el dólar, en algún momento habrá problemas. Y estos problemas llegaron. Algunos se quieren corregir, por ejemplo, el de importaciones versus exportaciones, con un control muy rígido que se termina pagando, con menos crecimiento y más inflación. Ahora que dice control, Jorge, te digo algo. Tenemos unos cuantos minutos recién, me voy a dar cuenta. Así que podemos hablar con tranquilidad. 15, 12 minutos. Ahora que dijiste la presión del Estado, creo que supera el 50-60%. Sí, la más alta, no llega alta, a ese nivel, pero es la más alta de la que tengamos es el memoria. Dato que yo obtuve, no sé si es el verídico, el exacto. Y esto es porque hay una necesidad creciente de cubrir gastos que crecen, que en algún caso con una explicación muy débil. Yo digo,
habría que haber resuelto con una visión de más largo plazo el tema energético. Haber resuelto el tema de infraestructura del transporte. Bueno, todas estas cosas trajeron aparejadas, no resolverlas, cubrirlas con subsidios. La explosión de los subsidios es un gasto que hoy no se puede sostener, 90.000 millones de pesos por año en subsidios, tremendo, que no se sabe en dónde van, pero es por una falta de visión en cuestiones más de orden estratégico. Después nos enfrentan bueno, esto hay que ciertos financiarlo. problemas que son fundamentales, viste el tema de 11, viste una serie de cuestiones. Bueno, ahí están los resultados. Pero yo digo, lo que nos hace falta, y vos tenés eso, son pocos los políticos que dicen, me equivoqué en tal cosa. Y vos ves gente que va a la radio, a la televisión, a los medios, también de la oposición cometemos errores. Sí, Lo que claro. tenemos que reconocer, creo que falta coherencia. Y ahora que estamos iniciando este año electoral, porque pertenece a una provincia que es un país dentro de otro, como es Buenos Aires, yo creo que tenemos que tratar de hacer una cuestión bastante seria porque no estamos en buenas condiciones. ¿Qué inflación, por ejemplo, calculás vos para este año? 30. A mí no me gusta hacer pronósticos, pero la verdad, no hay bien. mejor pronóstico que el que espera el conjunto de la sociedad. Sí. Y en general hoy todo el mundo está razonando con una inflación del 30%. Y vos viste, querido Jorge. Y si se razona con una inflación del 30%, lo más esperable es que esté alrededor de ese razonamiento. Los analistas en las paritarias están hablando de hacer 2 paritarias por mes. Y claro, porque no están dispuestos a que el trabajo pague una disparada que esté por encima de los parámetros que se le quiere poner a la discusión. El impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bueno, impuesto a las ganancias. En los impuesto al trabajo. En los últimos 2 años, una inflación bien medida fue del 50%. Ahora, el piso del impuesto, del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue del 20%. O sea que cada vez son más los que pagan y cada vez una proporción mayor del salario va a pagar este impuesto. Junto con eso, tampoco se ajustan otro tipo de asignaciones, como las asignaciones familiares o la que es por escolaridad, al ritmo de la inflación. Pero además tampoco se ajusta el piso del salario a partir del cual se pagan. Por lo tanto, todo esto es irle trasladando el costo de la inflación al trabajador. Esto, la verdad, es ajuste. El gobierno que tanto miedo le tiene al ajuste, la inflación está haciendo el ajuste que el gobierno niega, que quiere hacer y deja que se haga por dejar que la inflación siga en los niveles que está. Pero fíjate, Jorge, yo digo lo siguiente, mucho depende de que la soja, qué sé yo, está 544, está medio, un alto, sigue subiendo, pero los productores tienen que vender porque hay que pagar los compromisos, ¿no? Bueno, y veíamos también, vos hablás hoy de la emisión, Banco Central, etcétera. El Banco Central ha comprado 100 millones estos días, creo, pero en el año 2011 teníamos, quiero que vos me ratifiques, teníamos en reserva 52.000 millones. Sí. Y ahora creo que tenemos 42, pero hay 2.000 millones que creo que son de bancos centrales, con lo cual quedaríamos en 40.000. De todas maneras, quizá la medición de aquel momento también incluía algo que bien medido podía no haber sido incluido. Pero lo cierto es que en este periodo, desde el momento de mayor nivel de reserva, se han perdido 10.000 millones de dólares de reserva. Yo me equivoqué cuando dije 100.000. Ahora se está comprando eso. Antes tenían 2.000 millones comprados. Esta pérdida de reserva se da en un contexto donde la balanza comercial sigue siendo positiva, donde el flujo de inversiones hacia los países emergentes ha sido muy grande. Bueno, nosotros hemos perdido, lo que decíamos el otro día con Jorge reserva. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ahí hay algo que no funciona, está claro que hay algo que no funciona. Jorge, hablábamos el otro día con Jorge Castro, que Brasil y nosotros podemos abastecer al mundo. Pero Brasil nos ha superado en producción de soja ahora. Sí, claro, va a ser el primer productor mundial. Y vos coincidís con lo que yo decía hoy, que estamos en el séptimo lugar en cuanto a inversiones directas. En los últimos años el promedio hemos sido quinto en la mejor performance que hemos tenido en captación de inversiones en la región, cuando deberíamos estar naturalmente entre los 3 primeros. Porque Latinoamérica tiene varios países que funcionan bien. Europa tiene su problema, pero los países de Asia también están
creciendo y, Sí, claro. que pueden comprarnos. Crece China, crece la demanda de nuestros India productos, misma, tiene ¿no? buenos precios, crece India. Brasil, más allá de ciertos Está altibajos, quinto. sigue sosteniendo No buena han parte de crecido la todo lo que demanda. pensado, pero de todas maneras, viste que ellos tuvieron 5,5 de inflación Sí. y la Presidenta se El preocupó mundo- enormemente El en mundo bajar. generó un contexto claramente negativo para el conjunto en el año 2009. Claro, claro. Nosotros tuvimos caída de la actividad y ya veníamos con alta inflación, caída de la inflación. Las razones por las cuales hay estancamiento, hubo estancamiento en el 2012, no hay que buscarlas en el mundo, fueron propias de la política interna, que además de haber caído nuevamente en el nivel de actividad o haber tenido un crecimiento de punta a punta cero, Artífice de nuestro propio tuvimos destino. 25% de inflación. Esto está en la política económica interna. Si se emite al ritmo del 40%, insisto, y la demanda de dinero no crece porque la gente huye del dinero, no es ser ortodoxo, Claro. no es ser monetarista, saber que esto va a precios. Hay que leer cualquier manual básico de economía para saber que esto Claro. es así. Bueno, pero el gobierno a veces ideologiza algunas discusiones que no debería hacerlo. Ya el mundo resuelve la inflación de manera muy homogénea. En Brasil ha crecido la inflación del 5,5 al 6 y una Y se presidenta entró a desesperar. que nadie puede acusar de que tiene una visión ortodoxa Tiene y 78% ajustadora de la de economía, positiva. tomó medidas rápidamente. Sí. Hay un ejemplo de esto. En una reunión del Mercosur, en una oportunidad, el presidente Chávez le dice al presidente Lula de Brasil en ese entonces: ¿qué te pasa? ¿Te estás volviendo liberal? ¿Que te empezás a preocupar por la inflación? Y Lula le dice: no, me preocupo por la inflación porque yo vengo del mundo del trabajo y porque de chico fui pobre y sé a quién más castiga la inflación. Y Bueno, claro, fue realista y hay continuidad. Oíste que él asumió ¿qué el otra plan de respuesta? Fernando Enrique Cardoso, que era su adversario. Claro que hay continuidad. Y la Bueno, política exterior de ellos. a nosotros nos faltaría eso, una vez por todas, tener una definición de proyecto de nación, tener un rumbo que discutamos marginalmente la posición de determinadas cosas, pero que en otras nos pongamos de acuerdo definitivamente. Y vuelvo a lo que decía ya, es en vano discutir si se necesitan instituciones fuertes, sí se necesitan. Es en vano discutir si la Reglas de juego macroeconomía claras. sana, si tiene que ser sana, tiene que haber reglas de juego claras. Decir la verdad a la Si gente. todo esto es así, aprovechamos las oportunidades inmensas que el mundo nos ofrece, con sus problemas, con sus vaivenes, Sí, sí. con sus ciclos, con sus crisis específicas que son naturales del sistema. Ahora, el contexto mundial nos favorece porque demanda las cosas que nosotros podemos Producimos. producir con buen precio y solo hay que aprovecharlas, pero para Total. aprovecharlas hay que tener rumbo y hay que tener ciertas cosas que funcionen. Es decir, que la gente que ¿Cómo funcionan invierte, en que el la gente que mundo? trabaja, tiene que decir lo que pasa. Fíjate que nos quedan 5 minutos. Voy a entrar al tema de país. Así que tenemos tiempo todavía. Tenemos la inseguridad primero, que preocupa. Absolutamente. El tema de la inflación, que la gente está no preocupada y no desesperada, Y sí. porque corroe el bolsillo de los menos pudientes, como lo dijiste. Tercero está el tema del empleo. Ujú. Y cuarto entró a jugar la corrupción con un 40%. Y porque Y vos que sabemos- sos de esta provincia tan importante, te agrego eso para que vos te explayes tranquilo. ¿Qué hacemos con lo que están recibiendo las provincias? Bueno, las provincias están desfinanciadas estructuralmente. Por eso. Vos decías, primera preocupación, seguridad. Sí, Debe haber una política nacional claro, de seguridad que no existe. que no existe, coordinada con las provincias. Pero después son las provincias las que tienen la responsabilidad de llevar adelante su política de seguridad, de tener. Y si no le puede pagar, yo no digo que haya buenas políticas, pero si Que no haya le puede- una. pero si no le puede pagar el salario a los policías, porque cuando Buenos Aires está diciendo no puedo ofrecer aumento porque si ofrezco no tengo con qué pagarlo, es a los maestros, es a los empleados de los hospitales a punto de- y también es a la policía. ¿Sale o no? Entonces, ¿Las clases empiezan o no empiezan? bueno, las clases empiezan o no empiezan. Las provincias están en un problema y las provincias son prestadoras de servicios esenciales a la calidad de vida de la gente. ¿Y por qué están desfinanciadas? Porque hace 2 décadas que pierden participación de la renta Eso. nacional. Y la pierden sistemáticamente y dependen de los recursos discrecionales y no de los automáticos que vienen del gobierno nacional. Y el gobierno nacional
tiene menos para transferir discrecionalmente, pero además usa esa discrecionalidad con sentido político. Si el gobernador se alinea con la línea nacional, recibe más, cuando en realidad ni el castigado ni el beneficiado es el gobernador, son los que vivimos en cada una de las provincias, que le mandamos los servicios que las provincias nos tienen que dar. Y este es otro problema que se niega. Cuando uno dice el federalismo se está debilitando, los gobernadores no tienen autonomía para prestar los servicios esenciales que la población le demanda, es objetivamente cierto. Y el gobierno lee cifras nominales que antes transferíamos tanto y ahora tanto. Las provincias han perdido del reparto de la renta más del 30% Está a lo largo más o menos de 2 ¿cuánto décadas. la nación en el 75? Estaba, en este momento 25. está 75, 77, 78, como se quiera medir, Claro. y estaba en el 55. Vos sabés, Jorge, querido, que Eso lo han perdido a las nosotros, provincias. 83, 84, nos tocó el gobierno de nuestras provincias, no había ley de coparticipación. Claro, los acuerdos transitorios. Yo ya la voté a la ley como siendo senador, pero esa ley te acordás que tenía que modificarse en el 94, después de la convención. Después de la y hasta ahora sigue la misma, del 80 y tanto. Sí, pero siguiendo la misma, claro. igual las provincias han ido perdiendo más participación. Hay un hecho emblemático. Cuando el gobierno nacional de aquel entonces, en los años 90, privatizó parcialmente el sistema de jubilaciones creando la FJP, como perdía recaudación le sacó el 15% de la masa coparticipable a las provincias. Claro. Este gobierno, cuando volvió a estatizarlo y se apropió de la recaudación que había perdido, no le devolvió nada a las provincias. Este es el ejemplo más claro como en un gobierno y otro, lo mismo que en otro gobierno, ¿te acordás que hicieron lo mismo con las provincias? ¿Vos te acordás que en alguna época también se le dio la educación a las provincias para enseñar los fondos? Las provincias siempre en otra fueron etapa socias del país. Al momento de poner, nunca fueron socias. Dieron mucho a la nación, que fueron anteriores a la nación, pero la nación no le devolvió en consecuencia. Y esto es lo que y no es está solamente pasando en esta gestión, yo creo que viene de lejos. No, esto es insisto, acá hay dos décadas por lo menos de deterioro. Lo que sucede es que, bueno, en la última década ha seguido este camino y se lo niega. En 30 segundos, vos que tenés poder de síntesis, Jorge, este año electoral, que está comenzando realmente, ¿vos creés que antes que pensar en quiénes son los candidatos en 2015 tenemos que superar este año, tratando de ponernos de acuerdo y de resolver cuestiones? Sí, absolutamente. Yo creo que este año hay un diálogo, debate. Hay un tema central que me parece que la elección que viene primero tiene que demostrar de que este país no necesita reforma de la Constitución, que solo el cristianismo es el que no tiene candidatos, el resto de las fuerzas políticas tendrán que hacerlo. Puesto ese piso en el debate de la elección del 2013, yo creo que en la elección del 2013 también tienen que empezar a aparecer las expectativas de que hay un fin de ciclo y que el 2015 hay una salida por la positiva para un país más normal, para un país con diálogo, para un país sensato, donde las instituciones civilizadamente los debates, ¿no? Y vos que fuiste parlamentario hasta hace poco, ¿vos cómo lo ves al Parlamento en este momento? El Parlamento está apagado porque está dominado por una mayoría absoluta oficialista que impone el debate y los temas y niega los que el oficialismo no quiere. Está absolutamente atado a la política nacional. Y la oposición, más allá de que no tiene liderazgos claros, es cierto que tampoco tiene número para imponer una agenda propia. Yo el otro día decía que ha habido un incremento de la dieta o de los que perciben. Quizás corresponda o no, pero no creo que sea el momento mientras están debatiendo los trabajadores y los gremios, ¿no? Es natural que esto irrite y debería entenderlo quienes toman las decisiones. Querido Jorge, magnífico como siempre. Gracias por haber venido. Nos quedaron muchos temas, pero ya te volvemos a invitar para seguir hablando. Gracias. Se nos fue la hora. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia.
estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Muchos temas más. Era mi propósito conversar, dialogar con mi querido amigo el doctor Jorge Sarguini. Pero ya lo haremos, y lo haremos privadamente, no solamente por televisión, porque creo que este momento que estamos viviendo, de un año electoral, ¿recuerda lo que decía el estimado amigo Jorge? Es necesario el diálogo, el debate civilizado, el reconocer los errores. Yo decía que Dios nos ilumine para acertar en nuestras decisiones, pero que también nos dé la humildad necesaria para reconocer los errores. Yo le he dicho varias veces, a través de este modesto programa a la señora Presidenta de la Nación, de que ella ha manifestado en muchas oportunidades que es la presidenta de los 40 millones de argentinos. Tendría que tomar la iniciativa el Poder Ejecutivo para este diálogo civilizado, en defensa de las instituciones, de la división de poderes, del federalismo, del sistema republicano y federal de gobierno. Y además, creo que tenemos posibilidades, ajustando ciertas cosas, diciéndole la verdad a la gente, terminando con la hipocresía de algunos que quieren quedar bien o estar con el oficialismo. La hipocresía, la dulzonería que no sirve para nada. Yo le diría, con todo respeto a la Presidenta de la Nación, que convoque a aquellos que coinciden y que no coincidan con su forma de pensar. Que el diálogo nacen las consecuencias favorables para la gente. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Con todos nuestros prójimos, con los 40 millones de argentinos. Creo que este es nuestro deber y es nuestra obligación. Dejemos de lado la soberbia, aprendamos a escuchar y reconozcamos todo. Yo he ocupado funciones públicas, he cometido muchos errores, pero creo que este es un momento muy especial para el país, para el mundo y para nosotros. No yéndonos del mundo, sino incorporándonos a este mundo globalizado competitivo que tenemos. Dios quiera que podamos entender lo que la gente está esperando de nosotros. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.